Hoy en aquí un invitado súper especial, hermanos, me da muchísimo gusto. Por segunda vez nos acompaña, esperamos que sean muchas más, pero esta es la segunda vez que tenemos el gusto de presentarles a ustedes aquí en el programa al Padre Pedro Justo Berrío de la Arquidiócesis de Medellín, Colombia. Hoy aquí en nuestros estudios el Padre, bienvenido a ESNE, ¿cómo está? Muy bien, Andrés, muy contento de estar en los estudios de ESNE. Y muy amado, muy protegido. Yo digo que yo no soy hijo de Dios, yo soy nieto. Nieto, sí. Nieto. Los nietos se quieren más que los hijos. ¿Verdad que sí? Sí. Se apapachan más, se miman más. Eso es verdad, Padre. Pues, Padre, siempre un gusto, ya sabe, y qué felicidad. Hasta que se nos dio la oportunidad, hemos venido hablando desde hace tiempo atrás, pero Dios tiene su kairos para todo, ¿verdad? Así que, Padre, buenísimo, porque hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con usted un gran comunicador, por cierto, usted también, un gran predicador de la palabra de Dios, un instrumento que el Señor usa mucho también en el campo de la oración, de la sanación. ¿Y qué decir? Nos vamos a ir dando cuenta, pero, Padre, hoy usted nos quiere venir a compartir sobre un tema que bien importante nosotros entender, porque podemos aprender mucho de él. Cristo es el gran comunicador de la historia. Estamos en un medio de comunicación católico, ¿verdad? Entonces, qué importante este tema, porque cuando hablamos de que nuestro Señor Jesucristo es el gran comunicador de la historia, ¿qué es lo que debemos entender por eso, Padre? Lo primero que hay que decir, Andrés, es que infortunadamente hoy tenemos más posibilidades para comunicarnos, pero nos entendemos menos. Entonces, digamos que los medios, las redes sociales, pero aunque tenemos más herramientas de comunicación, no nos estamos entendiendo. Y no nos estamos entendiendo porque nos perseguimos los unos a los otros y no somos contundentes con el gran lenguaje universal, por supuesto el lenguaje del amor. Y Jesús es el gran comunicador de la historia, fundamentalmente por tres cosas. Una, por la vigencia de su mensaje. Y estamos hablando del Jesús histórico, porque si hablamos pues del Cristo de la fe, obviamente, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo así? Porque estamos poniendo en cuestión la vigencia del mensaje si el Señor tiene palabras de vida eterna, ¿cierto? Pero si hablamos del Jesús histórico, decimos, aquí hay un gran comunicador por la vigencia de su mensaje, porque uno lee las líneas del Maestro y esas líneas del Maestro se ajustan perfectas a lo que a uno le puede estar pasando en su momento, ¿cierto? Segundo, porque era escuchado en situaciones muy adversas. ¿Sí recuerdas la multiplicación de los panes? Caramba, todo un día, toda una jornada, escuchando al Maestro, al sol, con hambre. Y lograr cautivar a ese público, tiene que ser un gran comunicador. Y tercero, la simpatía de Jesús. Que yo creo que a un comunicador no se le puede ocurrir, no se puede dar el permiso de ser antipático. Correcto. Si el comunicador no es capaz de empatizar, de empatar, de conectar. Y ahí tenemos a Jesús de Nazaret, con su empatía, con su vigencia y con su capacidad de congregar en situaciones geográficas o físicas adversas. Que a uno a veces le preocupa mucho en las parroquias cuando el templo está atestado de personas y que allí hay una persona de pie y que allí hay una persona sentada en el piso. Y uno dice, es que yo no soy yo el que estoy hablando, está hablando el Maestro y está cautivando. Y lo que menos importa es si esa persona está físicamente cómoda. Lo que menos importa. Yo les digo muchas veces, si ustedes vinieron a buscar un espacio de comodidad, aquí no es. Si vinieron por una palabra de bendición, de sabiduría, una instrucción espiritual, aquí sí es. Sí. Y lo de menos es la incomodidad física, porque la multiplicación de los panes lo revela de esa manera. Todo, ¿verdad, Padre? Qué interesante, amigos, como se pueden dar cuenta, es muy profundo, pero por demás también bastante claro lo que nos va a exponer el Padre Pedro en este análisis de Jesucristo, el gran comunicador de la historia. Mucho que tenemos que aprender. Amigo, amiga, si tú eres
un catequista, si tú eres un predicador de la palabra de Dios, si el Señor te ha llamado a la misión a comunicar de una u otra manera, si tú eres padre de familia, madre, y necesitas comunicarle a tus hijos la fe y la palabra de Dios, mira pues cuánto hoy podemos obtener del modelo perfecto, nuestro Señor Jesucristo, y que nos va a estar comentando el Padre Pedro Justo. Padre, entonces en ese primer punto ya nos dice, el Señor cautivaba, pero empatizaba, o sea, él no era indiferente a las circunstancias de quienes le escuchaban. ¿Qué otro aspecto podemos destacar en este sentido de Cristo como un gran comunicador? Pero fíjate, Andrés, los mandamientos de la ley mosaica, muchos están en clave negativa. No matar, no robar, no fornicar, no levantar falsos testimonios. Y Jesús viene con las bienaventuranzas. Entonces es un lenguaje en positivo. No viene a regañar a nadie, ni a señalar, ni a censurar a nadie, sino a traer una propuesta de felicidad. Yo creo que Jesús es el maestro de la felicidad. Más de 50 y pedazo de veces aparece felices, dichosos o bienaventurados en los evangelios. Es el maestro de la felicidad. Así que Él no nos está diciendo, esto no es lo que hay que hacer, sino esto es lo que nos hace felices. Esto es lo que nos libera. Esto es lo que nos da vida y vida en abundancia. Es esto, es una propuesta de bendición, es una propuesta de amor. Y entonces Jesús cautiva hablando desde el amor. Y cuando se habla desde el amor, nadie se siente acusado, señalado, juzgado, censurado. Entonces es más fácil prestar el oído. Yo creo que los grandes comunicadores de la historia, y me incluyo ahí porque todos somos comunicadores, tenemos que hablar en positivo sin censurar, sino cautivando, no regañando, sino acompañando. Acuérdate que Jesús envuelve el perdón en papel de acogida y por eso come con pecadores. El pecador, cuando sentía que Jesús estaba comiendo con él, se sentía incluido, y al sentirse incluido se sentía amado y perdonado, sin que ni siquiera Jesús se lo expresara verbalmente, porque además Jesús tiene un poder de comunicarse más allá de lo verbal, aunque Él es la palabra del Padre. Correcto, el verbo encarnado. Sí. Padre, qué interesante esto que menciona, porque al compartir con ellos se sentían amados, incluidos, y suscitaba el arrepentimiento en estos corazones. Ejemplo de Zaqueo, ¿verdad? Que un hombre que en ese momento dice, Señor, de lo que haya yo defraudado a los demás, ahora daré hasta cuatro veces. O sea, esto es lo hermoso, que al sentirse los corazones con el amor que irradia Jesús y con la contundencia de su palabra, que usted más adelante nos va a hablar de esto, pero suscitaba esas conversiones. O sea que era muy efectiva su manera de comunicar. No tenía que decirle a usted por qué se manejó mal, usted por qué se está portando de esta manera, usted no. El otro se sentía amado y giraba, porque la conversión es un giro de 180 grados. Giraba. O sea, no había que decirle nada. Jesús lo amaba, él se sentía amado, y eso, lo que decías ahorita, de informar, formar y transformar. Me quedó ahí. Sí, claro, rico. Informar, formar y transformar. Y la palabra transforma la vida. Es correcto. Ese metanoia del que tanto les hablamos aquí a nuestra familia ESNE. Metanoia que, por cierto, preparaditos porque ya es este fin de semana. Más adelante les estaremos también brindando una sorpresa muy especial, una gran noticia, pero por lo pronto asegúrense de tener ya sus boletos que se están agotando, mis hermanos, y quedan muy pocos días. Hago este paréntesis solamente para conectar con esta palabra, porque es Jesucristo el que convierte, es Jesucristo el que procura esos metanoias en nuestra existencia, que por cierto tanto necesitamos. Padre Pedro, ¿qué otro elemento importante de este gran comunicador? Este gran comunicador es contundente. Es contundente. No se anda con medias tintas. Es contundente. Entonces es capaz de decir cosas como estas. No podemos servir a dos señores, porque agradaremos a uno y defraudaremos al otro. Cosas como estas. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Cosas como estas. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. El que conmigo no recoge, desparrama.
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, ¿no? Así de contundente. O sea, contundente. No hay visos de confusión. Este gran comunicador no confunde. Es contundente y claro con lo que anuncia. Qué hermoso, Padre, porque, wow, mire que con lo que usted nos está diciendo hoy, hermanos, es una clase de eso, de lo que tanto necesitamos nosotros volver a reencaminarnos los comunicadores especialmente, pero hablo también de los predicadores, de los catequistas, de los tutores. Entonces, cuando hablo de tutores me refiero a padres, madres de familia, abuelos, abuelas, personas a cargo de niños, jóvenes que necesitamos orientarles, pero también incluso de otros adultos a quien hoy hace falta muchísimo evangelizar. Padre, el gran comunicador de la historia entonces también tiene esa contundencia al hablar, no deja medias tintas. Cuando él habla, uno no queda como, bueno, ¿será que quiso decir esto? ¿Será que quiso decir lo otro? No, es con la claridad que lo sabe hacer. Nos tenemos que ir a la primera pausa, Padre. Hermanos, quédense con nosotros. Vamos a ir a unos mensajes muy importantes para ustedes y al regresar continuamos analizando este hermosísimo tema. Cristo, el gran comunicador de la historia, aquí en su programa Actualidad y Fe. Ya regresamos. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Su servidor, el Padre Juan Pablo López Ramos, de la Arquidiócesis de Guadalajara. Mujer, te invitamos a tener un encuentro con Cristo el Señor, ese que sanó a la samaritana y que también quiere sanarte a ti. Déjate encontrar por Cristo y déjate conquistar en tu corazón por Cristo. Él te va a ayudar a cambiar todo en tu vida y a secar las lágrimas de tus ojos. Metanoia 2023 en Chicago. Te esperamos. ESNE está sostenido en los grandes pilares de la espiritualidad. Te invitamos a que lo conozcas por medio de nuestra aplicación ESNE, la cual puedes descargar en cualquier teléfono inteligente de forma gratuita. Augusto Reino de los Cielos, querido hijo, las misiones están intensas, pero hay una misión que estoy esperando con mucha alegría, con mucho amor, con mucha fe, entre otras misiones, pero esta yo tengo la certeza que será muy especial y será el Metanoia de oración que vamos a tener en Los Ángeles con la gracia de Dios en este mes de julio. Entonces te espero y quiero decirte que voy a salir aquí de Brasil, voy a volar desde Brasil para Los Ángeles para estar con cada uno de ustedes. Llamen a sus amigos, sus familiares y quiero que todos nosotros podamos experimentar la fuerza de la oración unidos en Cristo y por María. Todo por Jesús, nada sin María. Un fuerte abrazo. Regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Muchísimas gracias a todos ustedes que continúan con nosotros aquí en Actualidad y Fe y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Si se perdió la primera parte, no se preocupe, está quedando grabada en nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador ESNE, y nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como ESNE para que se suscriban y compartan estos contenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial porque desde la Arquidiócesis de Medellín, Colombia, nos visita el Padre Pedro Justo Berrío, que aquí lo tenemos en nuestros estudios, compartiéndonos este tema, Cristo, el gran comunicador de la historia. Padre, qué bueno que tenemos esta oportunidad y me gustaría repasar. Ya nos dijo, Cristo como comunicador de la historia usa el lenguaje del amor. Su lenguaje es claro y contundente. Y ahora, ¿qué otro aspecto, Padre, resaltamos de Jesús? El género literario que usa, que es la parábola. Que la parábola es un género literario que busca, a través del lenguaje de lo cotidiano y de lo sencillo, revelar
verdades profundas. Fíjate en esto, Andrés. La polilla que corroe, la lámpara del cuerpo, los dos amos, las aves que vuelan, los lirios del campo, la viga en el ojo, las perlas a los cerdos, la piedra a cambio de pan, la culebra por el pescado, la puerta angosta, los lobos disfrazados, los higos no cosechados, el árbol bueno, el hombre prudente, las zorras. Es todo un lenguaje supremamente doméstico, casero, coloquial, facilito. O sea, el más pequeño, el más sencillo, el más agrario, no se pierde esta oportunidad. A veces nosotros, Andrés, pues nos volvemos un poquito rebuscados en nuestro lenguaje. No sé si hemos aprendido que si confundimos... Exacto. Confundir en cenar. ¿Sabes qué, padre? Y bueno, pero puede ser que a veces caigamos en la trampa de querernos aparentar muy intelectualoides, ¿verdad que sí? Y entonces empezamos con un lenguaje rebuscado, que lo que pasa es que antes muchas almas se quedan y dicen, ¿de qué está hablando? Cuando Jesús, usted nos lo acaba de decir, Jesús, el Padre nos recuerda hoy que hablaba de un vocabulario y un lenguaje sencillo, comprensible, para desde el más humilde en cuanto a conocimiento, pero también a los escribas y fariseos y a los doctores de la ley, cómo él sabía llegar. Mateo capítulo 11. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los grandes y entendidos y se las has revelado a los pequeños y sencillos. El engreído le parece niña la propuesta de Jesús. O sea, no, tiene que ver con él. Eso le queda pequeño. Pero Jesús, en su lenguaje sencillo, está tocando vida, está tocando corazones, está renovando al ser humano. Sobre todo está haciendo un trabajo muy fuerte por la dignidad de la vida humana. Por la dignidad de la vida humana. Jesús se la juega por los niños, las mujeres, los pecadores, los enfermos, los impuros, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Entonces digamos que ese es su público, su público. Y fíjate que en estos días que Jesús libera a un endemoniado que tenía un demonio mudo, ¿recuerdas? Que hay dos grupos, los fariseos y los escribas. Este libera con el poder del príncipe de los demonios. Oh, qué mala lectura. Y la gente común, la gente sencilla estaba admirada. Mientras unos critican, otros se admiran. ¿Y quiénes se admiran? Los pequeños y sencillos. Este mensaje está hecho para corazones sencillos. Así es. Y esos corazones sencillos son engrandecidos por el amor y la gracia del Señor. Bueno, no me deje hablar tanto, Andrés. No, al contrario. Usted ya ve cómo yo me quedo secuestrado cuando lo suelto. Embelesado, Padre. No, gracias, bendito sea Dios. Padre, la iglesia suele tener mucha simbología y muchos signos. Por ejemplo, la liturgia misma, ¿verdad? La liturgia envuelta en unos signos extraordinarios, maravillosos, que por eso hay gente que se aburre en la misa, pero es porque no entienden que, por ejemplo, cada gesto del sacerdote, cada elemento, los vasos sagrados, todo tiene una esencia, pero tiene también un propósito, vamos a decir, ¿no? Y una enseñanza, algo que comunicar. Jesús, en este sentido, como gran comunicador, usaba mucho también los signos, ¿no? El lenguaje simbólico es el lenguaje del alma, Andrés. Y por eso, quien no entiende un signo, tampoco un discurso. Exactamente. Lo voy a repetir, Padre. Quien no entiende un signo, no entiende un discurso. Menos va a entender un discurso. Ok, qué interesante. Y fíjate que nosotros venimos con unos pontificados muy interesantes. El Papa San Juan Pablo II, un pontífice para ver, porque era carismático, cautivaba su imagen. Después viene Benedicto XVI y es un papa para leer,
porque es un gran intelectual. Al teólogo. ¿Cierto? Y Francisco es un papa para interpretar. Entonces le dice a la escolta que se detengan, le dice al conductor que se detengan, coge el niño, le da un beso y ya con eso dijo todo. Le pide al conductor que se detenga en una marcha cuando está en medio de la muchedumbre, se baja del carro, abraza a un discapacitado, ya lo dijo todo. Se va a celebrar la Eucaristía del Dincena Domini un jueves a un lugar periférico, a una prisión. Les daba los ya lo dijo todo. A los presos. Ya lo dijo todo. Es un papa muy a lo Jesús, porque es de un lenguaje muy simbólico. Y Jesús también usa unos signos muy especiales más allá de su ejercicio oral. Mete los dedos en los oídos, unta la mano con saliva y le toca la lengua al otro, impone manos, le tocan la orla del manto. Todo ese lenguaje simbólico de cercanía, ese lenguaje movido a compasión, de misericordia, de ternura, de inclusión. Ya está diciendo Jesús de otra manera que Dios está en medio de su pueblo, que ese Dios lejano no es tan lejano, que es un Dios Emmanuel con su pueblo, con nosotros, en nosotros, a favor nuestro, no en contra nuestro. No es el Dios en contra, no es el juez, es el Padre. No es el que absuelve y castiga o condena, es el que ama y comprende. Y eso lo hace de manera simbólica. Pero es que, fíjate, Andrés, y perdóname que me extiendo un poco en esto, irse toda una tarde a la casa de Marta y María, un judío no se le veía bien, a un judío varón no se le veía bien que gastara tiempo con mujeres y conversando. Pero ahí está diciendo algo, le está devolviendo a la mujer el puesto que Dios desde el principio de la creación le concedió y que el pecado y la cultura y la historia le fue arrebatando y le fue minando. Ahí está diciendo Jesús muchas cosas. Exactamente, Padre. A través de ese signo de quedarse. El lenguaje simbólico de Jesús. Exactamente, Padre. Bueno, amigos, fíjense pues todo lo que estamos hoy recordando, descubriendo, aprendiendo aquí en compañía del Padre. Y por eso también, Padre, además de la simbología, otra característica que usted ve en Jesús, en ese Jesús gran comunicador de la historia. Es un maestro. Es un maestro. Jesús no habla sin que lo que dice enseñe. Todo lo que dice enseña. Y fíjate que uno escucha al predicador o al sacerdote decir, en aquel tiempo Jesús, mientras hablaba, enseñaba. Que este maestro es un maestro que no tiene oficina, dicen los estudiosos. Ahora va a usar una palabra que no es para confundir ni para descrestar, pero que es peripatético, es decir, peripatos, es decir, mientras camina enseña. Es decir, las grandes lecciones de Jesús las va revelando en los escenarios cotidianos de la vida. No tiene sede. Exactamente. No hay sede. Y de hecho, ese maestro, ¿dónde vives? Qué bien, hombre. Ahí le diste a la pepa. Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y le voy a dar otra para que le peguemos a la pepa, para no quedarme atrás. No es Padre nuestro que estás en el templo, es Padre nuestro que estás en el cielo. Ah, muy bien, Padre. Jesús no está revelando el Dios de la religión, sino el Dios de la vida. De eso habla mucho Antonio Pagola en sus libros, y es que nosotros seamos capaces de reconocer que Jesús revela el Dios de la vida, porque es que donde nos revele el Dios del templo, habrá que ir siempre al templo para tener un encuentro con Dios, y lo que hay que hacer es sacar a Dios del templo sin negar que también está en el templo, porque son varias presencias, la sacramental, la comunitaria, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, pero también la naturaleza, las circunstancias de la vida, el rostro del hermano, la interioridad de cada creyente. Sí, como aprendió San Francisco de Asís a ver en todo y en la creación y en todo veía la presencia de Dios.
al Creador. En la creación palpaba al Creador, ¿no? La experiencia de Dios en San Francisco está fundamentada en 3 elementos, Andrés. Recordémosle a los televidentes esto. En el crucificado, en la naturaleza y en el pobre. La esencia de eso. En el crucificado, en la naturaleza, en el pobre. Él le decía a los frailes cuando salían a caminar por el bosque: pisen pasito para no lastimar los microorganismos que no vemos. Sí. Como para conciencia. La conciencia de que todo había vida. Y donde hay vida, Dios está haciendo y haciendo. ¿Verdad, Padre? Padre, regresémonos un poquito a ese pasaje que nos mencionó, porque me encanta cuando hablamos de que Jesús en todo lo que hace, enseña, comunica, porque para mí algo que me marcó mucho fue eso que a través de Marta y María nos enseñó Jesús, ¿no? Y me encanta lo que usted nos acaba de decir, porque yo no había contemplado esa parte o no la había escuchado, de que el Señor restituye la dignidad de la mujer al dedicarle ese tiempo. No estaba bien visto en los judíos sentarse ahí y que una mujer se le sentara a los pies a escucharlo y a compartir con ella y hablarle. Eso en esa época de la historia, nada que ver. Jesús entonces no solo restituye en eso nos da el ejemplo de la mujer, le da su lugar, pero también lo que luego le dice a Marta, cuando Marta le dice: Señor, dile que me ayude, porque Marta. Que me eche una mano. No te importa que mi hermana me haya dejado sola con los quehaceres de la casa. Los oficios, decimos nosotros. Padre, esa enseñanza pero le dice, ella ha elegido la mejor parte, o sea, ella se ha quedado con la mejor parte. Y nadie se la va a quitar. Porque yo creo, Andrés, sin desmeritar la acción y el trabajo. Pero es que la acción tiene que nacer en la contemplación. Eso, Padre. Y si no, se vuelve activismo. Lo hemos invertido, ¿verdad? Lo hemos invertido. Sí, y por eso Jesús, que eso es otro punto de su capacidad de comunicar como ningún otro ha comunicado. Antes de tomar cualquier decisión o hacer cualquier cosa muy importante, dice el Evangelio que había pasado la noche orando, ahí está la clave. Padre, ahí nos detenemos un momentito porque es tiempo de la siguiente pausa. Mis amigos, amigas, gracias por continuar con nosotros. Vamos a ir a unos mensajes muy importantes y los esperamos al regreso porque todavía hay mucho más que compartir en compañía del Padre Pedro Justo Berrío, aquí en Actualidad y Fe. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Puedes escuchar tu programa de Enamórate con Lupita Venegas a cualquier hora y en cualquier lugar. Solo busca Enamórate en Spotify, Apple Music y Amazon Music. Cuando realmente está presente el amor, solo habrá una manera de evitar tomar decisiones que afecten el matrimonio, como el divorcio. Así de importantes son los detalles. Enamórate, ahora más cerca de ti. Dios nos invita a que usemos nuestros dones y virtudes al servicio de los demás, porque servir no nos disminuye, nos hace crecer. Con la participación del Padre Alexandre Pacholi desde Brasil, dedicada al cuidado de los sacerdotes y de las familias, trabajando hoy en los 5 continentes del mundo, conductor del programa en ESNE TV y Radio, Mirada Misericordiosa. Metanoia Los Ángeles 2023, el sábado 22 y domingo 23 de julio, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Adquiere desde ya tus boletos. Ingresa a www.metanoiaesne.com o llámanos al 773-777-7773. Dios te espera en este gran encuentro, Metanoia Los Ángeles 2023. Regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
Todos ustedes que también nos envían sus saludos, yo voy a pasar en este momento a darles un saludito a Gaspar Barán desde Guatemala. Padre, le envían saludos. Margarita Muñoz, también Mireya Beltrán desde Mexicali, Baja California, Lulú Lara y todos los que allí están compartiendo el programa. Muchísimas gracias, hermano. Síganos escribiendo de dónde están viéndolo y también si quieren enviarle ustedes sus saludos al Padre, háganlo en este momento. Y bueno, continuamos. Cristo, el gran comunicador de la historia, es el tema que hoy nos está compartiendo, o más bien una meditación, la reflexión de estos interesantes puntos que está desarrollando el Padre acerca de lo que tú y yo podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo como el gran comunicador. Y estamos hablando, bien lo aclaró el Padre en el primer segmento, del Cristo histórico, porque si nos vamos a la divinidad, pues por supuesto que eso nadie lo puede discutir, pero desde la humanidad, que verdadero Dios y verdadero hombre, desde ahí nosotros los hombres tenemos mucho que imitar y aprender del Señor. Padre, entonces vamos a hacer, por favor, un repasito de los puntos que hasta ahora hemos abarcado, para quien recién sintonizó el programa, sepa de qué venimos hablando y así ya después entramos al siguiente que nos quiere compartir. Bueno, Andrés, primero habla desde el amor. Jesús habla desde el amor. El lenguaje. Yo creo que muchas veces se ha buscado cómo era realmente el aspecto físico de Jesús de Nazaret. Sí. Y hemos hecho todos los ejercicios y todas las especulaciones. Pero hay dos cosas en Jesús de Nazaret que tenían que derretir a cualquiera. Una, su mirada, que se iba al alma. Y la otra, su palabra, que transformaba el corazón. Entonces hablaba desde el amor. Dos, contundente. No hay ambigüedades, no hay medias tintas, no hay aguas tibias. Es radical. No hay confusión. Tres, hablaba con ejemplos, en parábolas, en un lenguaje simple, sencillo, que lo podían entender los niños, también los adultos. Los campesinos, pero también los letrados. Muy bien. 4, acompañaba con signos. Y hablábamos del lenguaje simbólico como el lenguaje del alma. Entonces metía los dedos en los oídos, tocaba la lengua del otro con su saliva, imponía las manos, se dejaba tocar la orla del manto. 5, es un maestro consumado. Siempre que está hablando, está enseñando. Él no habla por hablar, Andrés. ¿Y cuál es esa palabra que nos enseñó hoy? La peripatético. Va enseñando mientras va caminando. Su escenario es la vida. Eso. No hay sede, no hay oficina. Hay oficina. No. Hay auditorio. Y yo creo que las grandes lecciones, Andrés, uno donde las recibe, en la universidad de la vida, es verdad. Y así enseñó Jesús mientras caminó por esta vida. Es de los títulos más lindos que tiene Jesús, maestro. El maestro. El maestro. El maestro está aquí y te llama. Sí, el maestro. Y por eso, cuando muchas veces uno se encuentra con personas, dice, padre, yo lo sigo a usted en YouTube o lo sigo a usted en Facebook. Digo, no me siga. Seamos compañeros de camino. Pero al único que tenemos que seguir es a Jesús. Él es el maestro. Qué tontería que usted me siga a mí, un mortal igualito a usted. Pero si los dos caminamos juntos, seguimos el único digno de seguir es Jesucristo, porque Él es el camino. Cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo, yo soy digno de ser seguido. Yo soy digno de ser creído. La verdad para creer. Y yo soy digno de ser experimentado. Una vida para experimentar. Seguimiento, creencia y experiencia. Bueno, y luego vamos al sexto, que es la capacidad que tiene Jesús de escuchar. La escucha. Pero ojo, Andrés, por supuesto que a pleno mediodía le escuchó todo el cuento a la samaritana. Entonces, ¿verdad?
bajo un calor abrasador y ya. Total. Y por supuesto que cuando se iba a comer con los pecadores públicos, no era contar su historia, sino escuchar la historia de ellos. Pero lo más grandioso de la escucha de este gran comunicador es que está sintonizado las 24 horas, escuchando al Padre. Y yo creo que un gran comunicador tiene que recibir para dar una fuente que lo nutra para saber de qué va a dar. Que uno no puede dar de lo que no tiene. Exactamente. Entonces Jesús pasa la noche entera escuchando al Padre. Y de eso que le escucha al Padre, de eso enseña. Y eso es lo que comunica. Comunica lo que le ha escuchado al Padre. Por eso yo creo que un comunicador debe tener una vena espiritual muy fuerte. Sea maestro, sea locutor, sea entrenador, lo que sea. Pero yo creo que los comunicadores no nos podemos dar el lujo de ser superficiales. La hondura del comunicador es la escucha. Y la escucha sucede en el reposo y en la vida espiritual. Andrés, nosotros tenemos 2 oídos y una boca. Sí. Significa que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces Jesús, claro, escucha al Padre. Y ese mismo ejercicio lo hace con los discípulos. Primero los hace discípulos, que discípulo es el que escucha, y después los hace apóstoles, y apóstoles el que enseña. Pero primero discípulos. Exactamente, en ese... Uno no puede ser apóstol sin haber sido discípulo. Es el proceso natural, ¿no? Para poder ser verdaderos. Ahora que dices de proceso natural, por supuesto. Es que porque una persona es sordo, muda. Porque si no sabe escuchar, tampoco sabe hablar. ¿Verdad? No es al contrario, no les decimos... no es mudo, sordo. No, exacto. No, es sordo. Es sordo, mudo. Es sordo. Porque al no poder escuchar las palabras, no las puede después repetir exactamente. Muy interesante todo lo que, esta profundidad, hermanos, que se puede extraer de cada punto de lo que nuestro Señor Jesucristo comunica. ¿Y cuál es ese séptima característica de Jesús como gran comunicador? Lo estábamos hablando hace un momento, pero digamos que es la oración, la intimidad con el Padre. Sin intimidad con el Padre, ¿usted qué va a comunicar? Y que ese tema daría para un programa, no sé cuántos programas. Usted me dice, Pedro, los jóvenes me preguntan, Pedro, ¿tú cómo construyes una homilía? Bueno, primero, oración. Segundo, reflexión. Tercero, estudio. Pero si no hay oración, reflexión, ¿usted qué va a hablar? Empezando porque Jesús le prometió a sus discípulos que ellos no tendrían que preparar la defensa, porque el Espíritu Santo hablaría por ellos. Pero ese Espíritu Santo hay que pedirlo. Y yo creo que la unción, para que haya una nueva unción, Andrés, se necesita estar mucho rato a los pies de Jesús sacramentado. Correcto, Padre. Y para que haya una nueva unción se necesita ser muy amigo de la Escritura, de la Santa Biblia. De lo contrario no hay nueva unción. Uno tiene que dejar ceder al Espíritu Santo. Si no cedemos al Espíritu Santo, si no hay un rato a los pies del Señor Jesús, si no hay conexión con la Sagrada Escritura, ¿usted qué va a comunicar? Y no es por lo que yo leí de un libro que eso es lo que voy a repetir en el ambón. Correcto. No, es lo que el Señor fue capaz, lo que yo permití que el Señor instalara en mi vida. Lo que dejé hacer al Señor en mí para después comunicarlo. Y eso, ten la absoluta certeza, Andrés, que la asamblea, la comunidad lo nota. Absolutamente, Padre. Absolutamente. La asamblea nota. Si el Padre está hablando desde la improvisación, si el Padre está entregando algo leído,
si el Padre simplemente está dando una lección o si el Padre está hablando desde el Espíritu. Fíjate, Andrés, que para ser un gran comunicador se necesita el don de la palabra, pero el don de la palabra no es elocuencia. El don de la palabra es saber llegar al corazón del creyente. Y eso lo hace el Espíritu a través de quien recibe ese don de la palabra, pero no es elocuencia. No es elocuencia. No es elocuencia. No. Que habla muy bueno. Eso. No. Ay, habla tan bueno. No. Pero, un culebrero también habla muy bueno. Sí. Un trovador. Y tienen tremenda elocuencia, pero de ahí a que logren llegar al corazón de la persona y suscitar un cambio de vida, una transformación de vida, eso ya es precisamente imitando estas virtudes, características, propiedades de aquel que es el gran comunicador de la historia, mis hermanos, Jesucristo nuestro Señor. Vamos a esta última pausa, mensajes de interés para ustedes y ya regresamos en Actualidad y Fe. Escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. A ti, que eres coordinador de un grupo de jóvenes en tu parroquia con más de 10 integrantes y desean asistir al próximo CBJ, te invitamos a que te comuniques a nuestras oficinas al 773-777-7773 para tener un descuento especial al adquirir sus boletos. CBJ 2023, Congreso Católico de Jóvenes. El evento que cambiará sus vidas. Estoy muy contenta de estar en este Congreso de Sanación, en El Sembrador. La verdad que ha sido una experiencia muy grande para mí. Encuentro grande con Dios. Los invito a ustedes para que vengan a este tipo de congresos. Pues les comparto que es grande mi emoción, mi alegría al estar aquí disfrutando de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y pues gracias a todos por escuchar y pues nuevamente les hago esta invitación grande. De regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Actualidad y Fe. Como pueden ver, muy bien acompañados hoy. El padre Pedro Justo Berrío de la Arquidiócesis de Medellín, Colombia, vino a visitarnos, vino hasta Los Ángeles. Dijo, quiero ir a conocer la familia Esne, conocer los estudios y pues bendito sea Dios que se nos da esta oportunidad. Y por eso a ustedes, mis amigos, recordarles, este fin de semana tenemos esa cita en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. El día sábado, un invitado también muy especial, Eduardo Verástegui, productor de la película que está causando gran sensación en el cine. Sound of Freedom estará con nosotros en Metanoia, compartiéndonos testimonio y también el impacto, pero lo que, como él mismo lo dice, un milagro de Dios lo que está pasando con esta película. Nos lo quiere contar personalmente a todos los que vamos a estar allí en el Centro de Convenciones. El día sábado solamente Eduardo podrá estar. Así que vayamos, mis amigos, y además porque el encuentro que vamos a vivir es con nuestro Señor Jesucristo, que sana, salva y libera a su pueblo. No te quedes por fuera. Padre, y entonces teníamos nosotros estos puntos claves del gran comunicador de la historia, Jesucristo nuestro Señor. Perdóneme, Padre, porque es que le mandan saludos y cómo no se los voy a dar yo aquí al aire. Lourdes Castañeda Flores, desde California, aquí en California. Saludos al Padre Pedro Justo y que muchas gracias por esta hermosa reflexión. Carmen Fernández le envía también saludos desde Querétaro, en México. Le dice Carmen, paz y bien, me encanta el programa, muchas gracias por tanta enseñanza, y desde Querétaro. Y Margarita Peña también nos agradece desde donde está sintonizando, no me puso, pero bueno, ahí le voy dejando saber, Padre, que la gente agradece mucho su mensaje y esta enseñanza hermosa que hoy nos está compartiendo. Bueno, y lo otro, Andrés, es en el Evangelio, la gente se admiraba de la autoridad con la que hablaba.
que era distinto su hablar a la retórica de los escribas y los maestros de la época. Padre, perdóneme, porque es que es lo que acababa de decirnos en el segmento anterior y que lo digo para quien recién sintonizó el programa. Usted nos decía, el pueblo de Dios, las ovejitas, captan cuando un sacerdote su homilía no fue preparada, cuando está hablando desde algo que a lo mejor leyó y está repitiendo o está improvisando. Captamos todo eso, pero asimismo también se capta cuando el mensaje está brotando de una inspiración del Espíritu Santo. O sea, ese sacerdote se preparó, oró, reflexionó, estudió y luego deja que el Espíritu actúe por medio de él. Fue lo que usted nos dijo, la clave. Claro, sí. Hay que hacer la tarea, sí. Pero definitivamente el que habla es el Espíritu de Dios, pero hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea, Padre. No podemos decir pues que el Espíritu Santo se las arregle. No, Él no se las arregla. Dios trabaja a través de nosotros, Andrés. Sí. Tan bonito que Dios decide hacer su obra a través de nosotros. Nosotros somos Él a través de Dios. Bueno, y la autoridad de Jesús le viene, uno, por su experiencia del Padre. Es que uno ser capaz de decir, Andrés, el Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo sería esa? No, es que me quedo sin palabras. Esa relación de Jesús con el Eterno Padre. Ese Hijo relacionándose con el Padre, que logra decir que hay una unidad. Una unidad. Y lo de la autoridad también, dos, el estilo de vida. Eso. Yo creo que el mejor lenguaje es el testimonio. Y ahí nos pelamos mucho nosotros, sí, porque hablar es muy fácil y arreglarle la vida al otro es muy fácil, Andrés. Pero realmente el testimonio es el mejor lenguaje. Y en Jesús se cumple su relación con el Padre, es la autoridad que le da el Padre y la autoridad que le da su estilo de vida, su manera de vivir, su manera de ser y de relacionarse. Entonces, Jesús pestañea y se comunica. Es correcto. ¿Quién era que decía, Padre, si no era el mismo, si no estoy mal, San Francisco de Asís también, que decía que muchas veces, ¿cómo es? Cuida cómo es tu forma de vivir, tu testimonio, porque puede ser el evangelio, el único evangelio que lean los que te vean, ¿verdad? Sí, no me digas eso, que me... Sí, que me friegas, como decimos los colombianos. Sí, Padre, pero y a todos, Padre, y a todos, y a ti, mi hermano, mi hermana, a ti también. Cuida tu manera de vivir, tu conducta, tu testimonio, porque puede ser el evangelio que el único que llegue a leer la persona que está a tu lado, que tu hijo, tu hija, tu familiar o tu compañero de trabajo, que no ha tenido una relación con la Biblia, con la palabra de Dios, pero al ver en ti que tú te llamas un cristiano, un católico bautizado, dicen, es que con este testimonio, ahora sí me dieron ganas de leer la Biblia. Y ahora sí me dieron ganas de ser cristiano. Exactamente. Y ahora sí me dieron ganas de saber quién es ese Jesús del que tanto se habla, que partió la historia de la humanidad en dos, ¿cierto? Y ahí hay dos elementos, Andrés, para considerar en este momento. Y primero, yo creo que necesitamos muchos cristianos alegres, porque el mundo está entristecido. Exacto. El mundo está deprimido. Yo creo que las grandes farmacéuticas hacen millones y millones de dólares y de euros, no sé, inventando medicamento para la depresión, la ansiedad, la angustia. Porque el mundo de hoy es triste. Entonces, qué rico un cristiano alegre que le digan, venga, ¿usted qué está tomando para la alegría? Yo no estoy tomando nada para la alegría. Me encontré con Jesús y Jesús cambió radicalmente mi vida. Y ahora, sin necesidad de embriagarme, sin necesidad de cosas exóticas, de diversiones exóticas, sin necesidad de eso, yo vivo muy contento. Cuando nos cambian de parroquia los sacerdotes, las personas nos preguntan,
Padre está muy contento. Padre, sí está contento. Padre, está feliz acá en la parroquia nueva. No, yo digo que no. Ay, Padre, ¿cómo así? ¿Está aburrido? No, tampoco. Es que yo no estoy, yo soy. O sea, no cambia con mi lugar. Alegría no depende de un lugar. Exacto. Mi alegría depende de lo que el Señor ha ido haciendo en mí y obrando en mí. Entonces, ese primer testimonio de alegría. Y el segundo testimonio para un mundo violento, un mundo ofuscado, porque todo el mundo vive muy ofuscado y muy enojado. Un creyente pacífico, testimonio de alegría y de paz. Amén. Y creo que eso nos da una autoridad muy grande para hablar. Absoluta, y es la que hay que mantener y tener. Pues bien, Padre, muchísimas gracias, Padre, que de veras ha sido, y nos falta mucho tiempo, pero primero Dios que lo volvamos a tener pronto, y si no por Zoom, desde Colombia también hay la posibilidad. Padre, si es tan amable, le vamos a pedir, si por favor, entonces antes de darnos su bendición, díganos cómo lo pueden encontrar en su canal de YouTube, en sus redes, quienes quieran saber más de usted. En mi canal de YouTube, de Facebook, de Instagram, Padre Pedro Justo Berrío, así, sencillo. Y tengo 5 minutos diarios de evangelio que se llama Justo a Tiempo, por el tal Pedro Justo. Entonces, Justo a Tiempo. Y bueno, ahí estamos. Estoy muy contento porque llegamos a los 300,000 suscriptores en YouTube. Bueno, es una bendición saber que lo que hacemos está tocando vidas y estamos acompañando a muchas personas. Gracias a todos por la compañía y por caminar. Caminamos juntos, pero seguimos solamente a Jesús. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, Padre. Sigan al Padre Pedro Justo. Sigan, no Andrés. Perdón, no al Padre. Sigan a Jesús y acompañen al Padre Pedro Justo. Pero hay que seguir a Jesús. Me gustó eso, Padre. Y si es tan amable, nos da su bendición, Padre. Que el Señor los bendiga, tome el orden de sus vidas, la salud de sus cuerpos y la paz de sus almas. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén.